Gallardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía. Doctor Rogelio Eduardo Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes. Ciudadano Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar. Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura. Doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Ingeniera María Luisa Salvores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ingeniera Rocío Nale García, secretaria de Energía. Maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública. Maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo. Y maestra María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. También contamos con la distinguida presencia de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Así como quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Escuchemos el mensaje que dirige a la nación el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de los 3 años de gobierno 2018-2021. Como en los mejores tiempos, nos volvemos a concentrar en ese zócalo democrático de la capital de la República. Hoy cumplimos 3 años de gobierno y estamos de pie. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos de pie. Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México.
Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo, que siempre nos ha salvado ante calamidades, pero también por la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente. Es una dicha enorme poder decir que casi todas las comunidades de México cuentan con una ayuda, con un apoyo para mitigar la pobreza y mantener viva la esperanza en el porvenir. Ya estamos cumpliendo con aumentar la pensión a 9 millones de adultos mayores de 65 años del país. Aumentaremos la pensión para niñas y niños con discapacidad. Y estamos acordando con los gobiernos estatales extenderla a todas las edades, hacerla universal. A partir de enero del año próximo, aumentará el monto de las becas a estudiantes de familias pobres, de preescolar hasta nivel superior, de modo que cuando menos en los últimos 3 años se les incorporará el porcentaje de la inflación. Estas becas benefician a 11 millones de estudiantes de escasos recursos económicos y se invierten en ellas porque no es un gasto, es una inversión, 75,000 millones de pesos anuales. Es un programa sin precedente en México. Garantizar la salud pública ha sido todo un desafío. La corrupción en el sector salud llegó al extremo de que antes un pequeño grupo de proveedores de medicinas, entre los que se encontraban políticos corruptos del viejo régimen, vendían medicinas no solo a precios exagerados, sino incluso adulteradas o de bajísima calidad. Además, durante el periodo neoliberal fue tanto el abandono de la educación pública que no contamos, desgraciadamente, con los médicos que necesita el país. Deberíamos tener 3 médicos por cada 1000 habitantes y solo tenemos 1.2. El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de 4 puntos para mejorar los servicios de salud: médicos, medicamentos, buenas instalaciones y basificación a los trabajadores del sector. Está en marcha el programa de formación de médicos generales y se han ampliado las plazas para residentes o especialistas. La creación de nuevas escuelas de medicina, como la Escuela de Medicina del Gobierno de la Ciudad de México y las 40 escuelas de medicina y enfermería del sistema de educación Benito Juárez, nos han permitido tener más espacios para terminar con la absurda política de rechazar a quienes desean estudiar. Hemos abierto nuevos espacios de formación en hospitales de la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el IMSS, Pemex, la Sedena, Marina. Esto nos ha permitido pasar
de 8,000 médicos que se admitieron para especialización en 2018 a 18,000 en 2021, y junto con becas que otorgaremos para hacer estudios en el extranjero, en el 2024 el déficit de especialistas se reducirá en 25%. Continuaremos con las compras consolidadas de medicina en México y en el extranjero para perfeccionar el sistema de abasto y distribución sin intermediarios ni corrupción, así como lo hicimos con las vacunas. En enero se iniciará un plan general de distribución de medicamentos apoyado por las Fuerzas Armadas, con transporte terrestre y aéreo para hacer llegar las medicinas hasta los centros de salud y hospitales más apartados del país. Asimismo, cumpliremos con basificar a los 80,000 trabajadores de la salud, como fue nuestro compromiso original. Adelanto que todos los que fueron contratados para atender la crisis sanitaria mantendrán su empleo. En síntesis, el sueño que quiero convertir en realidad es que al final del gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona, sin importar su condición económica, social o cultural, sea atendida como lo merece, con médicos, especialistas, estudios y medicamentos gratuitos, y que la salud deje de ser en definitiva un privilegio, se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo. Como es sabido, la pandemia también causó estragos en el ámbito educativo, aun cuando de inmediato y con eficacia iniciamos un amplio programa de educación a distancia. Nada puede sustituir la educación presencial, no solo porque es una forma de aprendizaje más efectiva, sino porque permite la convivencia social en la escuela. La escuela es el segundo hogar para los estudiantes. Por eso nos propusimos iniciar el regreso a clases presenciales con el nuevo ciclo escolar, y hoy están asistiendo a las aulas 23.5 millones de estudiantes de nivel básico, con el apoyo, y lo reconozco y lo agradezco, de 1.800.000 maestras, maestros y trabajadores de la educación. Con el programa La Escuela es Nuestra, a finales de este año se habrán entregado apoyos directos a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 60,000 planteles, el 30% de todas las escuelas de educación pública, y seguiremos avanzando hasta llegar al 100% de los centros escolares del país. Cancelamos la mal llamada reforma educativa que se quiso imponer sin el acuerdo ni el respaldo de maestras y maestros, que son los que transmiten el conocimiento en las aulas. Al enmendar este absurdo y al tratar con respeto a los educadores, escucharlos y resolver sus justas demandas, hemos evitado conflictos
y hemos contado con los maestros y con los padres de familia para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza. Con el nuevo CONACYT, tendremos más investigadores y científicos que hagan aportaciones como la que significó la creación de los ventiladores para tratar enfermos graves de COVID. Y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna patria. Es oportuno recordar que mientras estemos en el gobierno no se permitirá el ingreso de maíz transgénico. No se usará fracking para la extracción de crudo. No se otorgarán nuevas concesiones mineras. No se sobreexplotarán los mantos acuíferos. No se permitirá la tala de selvas y bosques. No se autorizará la instalación de basureros de desechos tóxicos o peligrosos. No se permitirá operar a ninguna empresa que no tenga planta de tratamiento de aguas negras. No se permitirán violaciones a la norma de calidad del aire ni cualquier actividad que dañe la salud, destruya el territorio o afecte el medio ambiente. No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos como sucedió en otros países. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública. Esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos, con obras como el Tren Maya, la nueva refinería, los 2 nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, las carreteras, con el impulso a la extracción de petróleo, la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la industria eléctrica nacional y otras acciones financiadas con el presupuesto, sin contratar deuda. Otros factores, elementos buenos, favorables, son el gran potencial de crecimiento del sector agropecuario, el aumento en la afluencia turística y la excepcional ventaja que significa el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para atraer inversión extranjera, generar empleos y fomentar el desarrollo industrial del país. Hay factores que ayudarán mucho a seguir produciendo alimentos y a revertir el abandono del campo. Uno de ellos será seguir beneficiando a los pequeños productores, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, con precios de garantía, la entrega de fertilizantes gratuitos y los programas de producción para el bienestar. También impulsaremos la economía con la incorporación de 100,000 hectáreas de canales de riego que estarán terminados en 2024 y que estamos construyendo
en el norte de Nayarit y en las presas de Santa María, en Chipachos, en Sinaloa, así como en el distrito de riego de los pueblos yaquis. En el sector energético lograremos el objetivo de dejar de comprar en el extranjero gasolinas y diésel. Vamos a producir y vender estos combustibles en el mercado interno. Esto implicará no exportar petróleo crudo y transformar en México toda nuestra materia prima. Para ello, a finales de 2023 estaremos procesando 1.200.000 barriles diarios en las 6 refinerías que se han venido rehabilitando. 340.000 barriles adicionales en la refinería que compramos a la empresa petrolera Shell, y la misma cantidad, otros 340.000 barriles en la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. En general, tendremos capacidad para refinar alrededor de 1.880.000 barriles diarios de gasolina, diésel y turbocina, que equivale a garantizar nuestro consumo nacional. Con la nueva reforma constitucional que enviamos al Congreso, nueva iniciativa de ley, vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal, que, contraria al interés público y de manera perversa, buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras. También en esa iniciativa va la resolución de que el litio sea propiedad de la nación. Para garantizar la generación suficiente de electricidad, se ha iniciado un programa de modernización de turbinas y otros equipos complementarios en 16 hidroeléctricas. Asimismo, se están licitando para su construcción 6 plantas termoeléctricas y está por comenzar la construcción del Parque de Generación de Energía Solar en Puerto Peñasco, Sonora, más otras acciones que, sumadas, harán posible que sigamos produciendo lo que se requiere para el consumo doméstico y empresarial, evitando fallas o apagones, con un mejor control en el manejo de las líneas de transmisión y, lo más importante, mantener sin aumento en términos reales el costo de la energía eléctrica para los consumidores. La atención especial al sur-sureste está cambiando el perfil del desarrollo en nuestro país. Por ejemplo, el Tren Maya implica una inversión del orden de 150.000 millones de pesos para construir 1.500 kilómetros de vías férreas con trenes rápidos y modernos que podrán introducir a turistas que llenan a Cancún, Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo, hacia el sur de ese estado, hacia Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco. Se dispondrá
de 42 trenes con 243 vagones, los cuales serán fabricados por la empresa Bombardier y Alstom en la ciudad Sagún del estado de Hidalgo, mediante un contrato que ya suscribimos de adquisición de 36,000 millones de pesos del presupuesto público. En cuanto al nuevo aeropuerto de Tulum, ya se cuenta con el terreno, 1.200 hectáreas, y se ha iniciado el proyecto técnico para empezar la obra a principios del año próximo y terminarla en diciembre del 2023. Otro proyecto importante para el desarrollo del sur-sureste es el tren del Istmo de Tehuantepec, que unirá a los países del Pacífico con la costa este de Estados Unidos. El puerto de Salina Cruz está siendo modernizado con muelles, patios de contenedores y almacenes, y con la construcción de un rompeolas de 1,5 kilómetros mar adentro. Lo mismo estamos haciendo con la ampliación del puerto de Coatzacoalcos en el Golfo de México. La comunicación entre este puerto y el de Salina Cruz se realizará por una línea de ferrocarril de carga y de pasajeros que se está reconstruyendo para hacer el traslado de un océano a otro en 6 horas. El proyecto contempla la creación a lo largo del trayecto de puerto a puerto de 10 parques industriales, de los cuales ya contamos con 8 de 320 hectáreas en promedio cada uno. Allí las empresas tendrán estímulos fiscales en IVA y en impuestos sobre la renta, con el propósito de que se creen empleos y esta zona se convierta en una cortina de oportunidades para quienes se ven obligados a emigrar del sur a la frontera norte en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. El proyecto incluye también la rehabilitación de 310 kilómetros de vías férreas de Coatzacoalcos a Palenque, con conexión al Tren Maya, más un ramal de Estación Chontalpa a la refinería de Dos Bocas, así como 472 kilómetros de vías férreas también para carga y pasajeros de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, es decir, hasta la frontera con la hermana República de Guatemala. Tenemos un potencial turístico cuantioso, gracias a la riqueza geográfica, y algo que no debemos olvidar, gracias a las culturas de México. En todo el territorio hay bellezas naturales incomparables y una diversidad cultural conformada por 62 etnias. Y así como estamos promoviendo el sureste y el istmo con la construcción de aeropuertos, buenas carreteras y trenes modernos, también estamos atendiendo la costa de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, incluyendo el rescate de las Islas Marías, que antes fueron un temido penal y que ahora se están convirtiendo en una escuela para el cuidado del medio ambiente y el turismo cultural e histórico. También vamos a terminar el año próximo una moderna carretera desde la ciudad de Oaxaca hasta Puerto Escondido y Huatulco. En 2023 culminaremos la que irá de Oaxaca al istmo de Tehuantepec, la del istmo hasta Cayuca en Veracruz, así como unos 250 caminos de concreto y piedra construidos por las mujeres y hombres de los pueblos de Oaxaca, caminos que son verdaderas obras de arte.
En mi reciente viaje a Washington, propuse 3 acciones básicas. Primero, un plan de inversión en América del Norte y en todo el continente para la sustitución de importaciones, el apoyo a países centroamericanos para reducir el fenómeno migratorio y el respaldo a la iniciativa del presidente Biden para regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados, mayoritariamente paisanos nuestros que viven y trabajan honradamente en ese país. Le dije con toda franqueza al presidente Biden, íbamos a estar pendientes para ver el comportamiento de los legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, y que con todo respeto y franqueza nos íbamos a pronunciar en su momento para señalar lo que no haya significado solidaridad y reconocer la gratitud de quienes voten por esa iniciativa. Hemos enfrentado los efectos más devastadores de la pandemia con el desempeño fraterno y ejemplar del personal de salud, desde el camillero y la enfermera más humilde hasta el médico de mayor especialización. También nos ayudó mucho el haber contado a tiempo con la vacuna. Hoy el 86% de los mexicanos mayores de 18 años están protegidos, casi todos con 2 dosis. Ya empezamos a vacunar a jóvenes de 15 a 18 años y vamos a aplicar dosis de refuerzo comenzando con los adultos mayores. La reducción del número de hospitalizados y sobre todo la considerable disminución de los fallecimientos no solo alivia el sufrimiento humano, sino que resulta positivo para la normalización económica, educativa y social. En el campo, en el medio rural, se está trabajando sin limitaciones. El año pasado, la producción agropecuaria, a pesar de la pandemia, aumentó 2% y las cosechas de maíz y frijol de este año serán abundantes gracias a las lluvias. El sector industrial está en franca recuperación y lo mismo ocurre con el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios. Se está recibiendo inversión extranjera como nunca. En los primeros 9 meses de este año han llegado 24.832 millones de dólares. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos de América. Este año, las remesas de nuestros paisanos migrantes. Un aplauso. Lo que envían a sus familiares en México este año alcanzará la cifra récord de 50.000 millones de dólares. Hoy, por cierto, el Banco de México dio a conocer que las remesas de octubre pasado fueron de 4.819 millones de dólares, 34% más que el mismo mes del año pasado. Otro récord histórico. Gracias de todo corazón.
casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá este año alrededor del 6%. No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se devaluó durante los primeros 2 años y 11 meses del sexenio, como no sucedía en 3 décadas. Sin embargo, por factores externos, en noviembre se depreció en 4%. De todas maneras, no hay comparación con lo que sucedía en los anteriores sexenios. Hay estabilidad en nuestra moneda. Hoy se acordó entre el sector obrero, el patronal y el gobierno, por consenso, un aumento del salario mínimo del 22% para el año próximo. Lo cual significa que durante nuestra gestión el incremento al salario mínimo ha sido del 65% en términos reales, algo que no ocurría en más de 3 décadas. Y el salario mínimo en la zona fronteriza ha crecido más del doble en el tiempo que estamos en el gobierno. No hemos aumentado los precios de las gasolinas, el diésel y la electricidad en términos reales. El gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero ya se establecieron precios máximos y se creó Gas Bienestar, que seguirá ampliando para garantizar precios justos. Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 19%. La inflación aumentó también recientemente, pero se mantiene en 7%, igual que en Estados Unidos. Se ha reducido 3% la tasa de interés que fija el Banco de México. Y si esa institución tenía a fines de la administración pasada reservas por 173.775 millones de dólares, actualmente ascienden a 199.310 millones de dólares, 25.000 millones de dólares más, un aumento del 15%. También es satisfactorio informar que hemos recuperado 1.395.000 empleos que se perdieron por la pandemia y se han creado 320.000 puestos adicionales, de modo que ahora se tiene la cifra más alta de la historia en cuanto a empleo formal, con 20.933.000 trabajadores registrados, inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y con un salario promedio también inédito de 13,000 pesos mensuales. La pandemia, con el apoyo de todas, de todos los mexicanos, porque se gobierna con el pueblo. Esa es la democracia. Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¿Qué sería de nuestro gobierno sin el respaldo del pueblo? ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva! La pandemia no desembocó en una crisis de consumo. Gracias, como ya lo expresé,
y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, no como antes, que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. Aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos, no hemos caído en la tentación de combatir la violencia con la violencia. Hemos acreditado con hechos nuestra convicción humanista, demostrando en la práctica que el mal debe enfrentarse haciendo el bien, que la paz es fruto de la justicia, que el ser humano no es malo por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan a algunos a las filas de la delincuencia. Podrá llevarnos tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia. La pobreza, la desintegración social, la desintegración familiar, la corrupción, la desigualdad que produce frustración, la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso nos hemos empeñado en atender a los jóvenes. ¡Arriba los jóvenes! Al que no se incorpora al estudio o al trabajo, tiene oportunidades de hacerlo. No se les deja solos para que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero, fama o lujo barato. La verdadera confrontación con los jefes de las bandas, la real, la profunda, la importante, es evitar que se lleven a los jóvenes, que recluten a los jóvenes, quitarles el semillero, impedirles que cuenten con un ejército de reserva para delinquir. Con los programas de bienestar lo estamos logrando, garantizándole el apoyo a los jóvenes y la oportunidad al trabajo y al estudio. Todos los días trabajamos con ese propósito de manera coordinada en el Gabinete de Seguridad y hemos logrado reducir en 3 años el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%. Los homicidios en apenas 0.7%, porque nos los dejaron muy arriba y tuvimos primero que contener el avance y ya vamos poco a poco disminuyendo la incidencia de este tipo de delitos, homicidio. En cambio, el robo de vehículo lo hemos bajado en 29%, el secuestro en 20%, y así en casi todos los delitos del fuero común y federal. Aquí destaco la importancia que tuvo en su momento y el apoyo de todos los partidos en el Congreso para la creación de la Guardia Nacional.
Esta institución ya cuenta con 100.000 elementos, los cuales operan en casi todas las regiones del país, desde 207 cuarteles construidos, 207 cuarteles construidos en estos 3 años por los ingenieros militares. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen o opriman a la sociedad, que violen las leyes, que corten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas. El vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres, sin cometer torturas, sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como ocurría antes. Ya no aplica el mátalos en caliente. Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en auxilio a la población ante desastres, inundaciones, temblores, en acciones también de desarrollo, bienestar y paz, es refrendo de su lealtad al pueblo y a las instituciones civiles. Esa participación de las Fuerzas Armadas, además, contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobiernos. Por eso reitero, las Fuerzas Armadas, no lo olvidemos, nacieron con la Revolución Mexicana. No es un ejército de élite, no pertenece a la oligarquía, no es igual a otros ejércitos del mundo.